Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy nos corresponde la parashá o la porción de estudio Vayeshev y nos vamos a ubicar para el efecto de este tema en el capítulo 37 del libro de Génesis. Ya no falta mucho para concluir este libro. Vayeshev Yaakov be'eretz Megudei Aviv be'eretz Kenaan. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, חיה רועה את אחיו, וצאן בכו נער el Benei, y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las crónicas de Jacob. Joseph, a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos junto al rebaño. Pero era un joven con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, las esposas de su padre. Y traía Joseph malos informes acerca de ellos a su padre. E Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, ya que él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de lana fina. Y vieron sus hermanos que era él a quien amaba más su padre que a todos sus hermanos, y lo odiaron, y no pudieron hablar con él en forma pacífica. Soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos y continuaron odiándolo aún más. Les dijo, oigan, por favor, este sueño que soñé. He aquí que estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando he aquí que se levantó mi gavilla y también se quedó erguida. Entonces he aquí que se reunieron en derredor las gavillas de ustedes y se inclinaron ante mí. Le dijeron sus hermanos, ¿acaso habrás de reinar sobre nosotros? ¿Acaso habrás de dominarnos? Y continuar odiándolo aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Y soñó otro sueño más y le dijo, y se lo relató a sus hermanos. Y dijo, he aquí, soñé otro sueño más y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo relató a su padre y a sus hermanos. Lo reprendió su padre y le dijo, ¿qué es este sueño que has soñado? ¿Acaso habremos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti rostro a tierra? Y tuvieron celos de él sus hermanos, pero su padre meditó sobre este asunto. Vamos ahora, Padre eterno. En esta semana y hasta el final de la lectura de Génesis, el personaje principal será a partir José, uno de los hijos de Jacob, que por una parte es descrito en la Biblia como muy amado por su padre, pero por sus hermanos muy odiado. Es más, espero que haya puesto atención, pero dice varias veces, y lo odiaron más. Y luego pasó otro evento y lo odiaron más. Y luego pasó otro evento y le odiaron más. Qué feo, ¿no? El incomprendido es el punto 2. Pasando el tiempo de cuando Jacob regresó de donde estaba con su tío suegro Labán para retornar a la tierra de Canaán y que José empezó a crecer. Como usted lo leyó en el capítulo 37, José tenía 17 años de edad, joven. Y el texto dice que su padre lo amaba más que a todos los demás hijos. ¿Por qué la Biblia da ese tonito, hermano?
Yo estoy seguro que si usted oye a una persona cualquiera y diga, sabes que yo amo más a este hijo que al otro, a lo mejor usted se va a poner, quizá no las vestimentas religiosas, pero sí las vestimentas social, moral, dice, y eso no está bien, como que vas a hacer sentir mal al otro y no está bien. Si nos ponemos la vestimenta religiosa, oye, eso no es correcto porque eso es ser injusto con tus hijos, Dios te ha bendecido, todos son tesoros. Y le va a decir a la otra persona, porque no lo has tenido tú. Nosotros buscaremos como podamos decirle a esa persona, oye, no está bien lo que estás haciendo, ¿cómo que? Y luego te atreves a decirle frente a ellos y luego usando la terminología de hoy, hagamos una licencia. En Navidad le das el mejor regalo en Navidad, el día del niño el mejor regalo, se gradúa, es el que hacemos más circo y tú, no, está bien, bueno. Yo pienso que usted cuando ve diría, no está bien. Y tiene razón. ¿Por qué el texto bíblico se empeña en decir que Jacob amaba más a José? Aunque dice aquí en su vejez, permítame decirle que no fue el único en su vejez, porque tuvo a otro más todavía, Benjamín. ¿Y Benjamín qué? En todo caso, Benjamín fue el más jovencito, el más pequeñito, el último que tuvo. Parece raro. No, es que la verdad tiene un propósito el texto. Va a pasar esto, va a pasar esto. Y obviamente lo que pasó es que sus hermanos le agarraron un odio tremendo. Aquí en México decimos una frase gracias a un cómico, el odio jarocho, ¿verdad? Pues parece que el odio judío es peor, hermano. Este es otro nivel, hermano. Es otro nivel. Nosotros aquí en México usamos el odio jarocho, pero acá parece un odio todavía de otro nivel, hermano. No solo eso. Por lo que podemos ver en el texto, José es descrito como un parlero. Le puse un eufemismo, porque uno podría decir chismoso. Era el que miraba a sus hermanos. Ah, papá, el Kiko. Iba con papá, papá, Rubén, Isaacar, Judá, Leví, todos estos, ¿qué crees que andan haciendo? Los que somos hermanos de varios hermanos, o tenemos el privilegio de tener hermanos, sabemos que cuando a un hermano hace eso, se metió en problemas. Incluso yo a mi nieto, cuando viene Irving, mi mayorcito, algo pasa y corre. Ah, güey, Ángel hizo esto, Ángel. Y yo volteo y lo regaño. ¿Por qué andas de chismoso? Eso no seas hijo. No andes de chismoso. Levante las cosas, ayuda a su hermano, pero no ande de chismoso. Es vergonzoso eso. No ande de chismoso. Porque trato de decirle, algún día vas a chocar con tu hermano por estas cositas, ¿eh? No es necesario que nos platiquen todo, hermano. Entonces José es descrito como un parlero, hablaba demasiado. No, mira, papá, lo vi, no me consta. Andan diciendo tantas cosas allá. No, qué bárbaros. Pues más lo odiaban. Es decir, no se callaba de los malos actos y se los decía también a ellos, que están mal. Papá, no entienden. Ahora otra vez la pregunta, ¿por qué esta información? ¿Qué nos importan los problemas familiares? Por eso en el judaísmo se dice que el texto bíblico no está de más, tiene un porqué. Y no se le olvide esa frase, porque en el judaísmo siempre buscamos un porqué. ¿Por qué entrar en esos detalles? ¿Qué nos importa un problema de ellos? Entonces, de allí se potencializa los comentarios. Oh, es que
Esto tiene, por eso hablaba, porque tiene, prefigura algo, tiene un objetivo, pero es un chismoso. Y como chismoso, no se la vamos a perdonar, lo odiamos. Pésimo. Así es que, mientras que su papá lo puso con túnicas muy especiales, los sus hermanos lo tuvieron como rechazado. Hay que venderlo o hay que matarlo. Como era de esperar, a los hermanos de José no les era de agrado tal personaje. Yo me acuerdo cuando era muchachillo y de los tres varones que somos, dos niñas, el menor de los varones es Fernando. Y yo recuerdo que cuando mi hermano Víctor, que es el segundo, nos llevamos algunos 11 meses de diferencia aproximadamente, me acuerdo que pues éramos los que más congeniábamos porque teníamos la edad propia entre los dos. El otro más chico, pues está 5 años separado de nosotros, 5 años. Entonces, cuando nosotros teníamos 10 años, él tendría 5 años. No iba a jugar nunca a nuestra edad. Y cuando le decían nuestros papás, "Ah, cuídenlo. Ay, por todo lloraba. Hasta la fecha, nomás le enseñas una jeringa y se desmaya. Le tiene miedo a las enfermeras, a los hospitales, jeringas, todo. Pero no queríamos, ¿por qué? Porque, ay, no nos dejaba jugar. Pues imagínense, 11 hermanos, bueno, 10 de ellos son descritos como los más, de los 10, el que es más rescatable es Rubén, ahorita verán por qué. Pero 10 de ellos eran como que, ay, oiga, 10 contra uno es mucho, ¿no? Entonces dice, vieron sus hermanos cómo le prefería a su padre a José, obviamente, que en relación a todos otros hijos, y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera de saludarlo en buenos términos. ¿Cómo estás? Casi que lo miraban. Y cuando traes a alguien, como decimos, cuando traes a alguien atravesado, hermano. Ay, Dios, es insoportable, ¿verdad? Nahash. Ay, ya saben qué es usted, ¿verdad? Nahash. Ay, cuando traemos a alguien cruzado, hermano. Ah. Aunado a ello, José comparte a sus hermanos un par de sueños. Este par de sueños tan lo entendieron. Miren qué curioso. Porque José es el que es descrito que interpretaba sueños. Y aquí dice que todos se interpretaban el sueño. ¿A poco crees que vas a reinar sobre nosotros? O sea, todos entendieron, hermano. El primer sueño lo entendieron todo y el segundo dice, fue y le contó también a su papá, soñé que el sol, casi le quiso decir, soñé que el sol, tu papá, luna, mamá, y 11 estrellas de tú, todos me guardaban pleitesía. Tanto que el texto dice que Jacob se molestó. ¿Qué estás diciendo? O sea, no hay duda de que el sueño todos lo entendieron. No hay duda. Obviamente generó más molestia de los hermanos. Mira, 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 mira. Ahora resulta que eres el penúltimo, porque el último es Benjamín. Ahora resulta que es el penúltimo, el mocosillo. Ahora resulta que, oh, sí, cómo no. No puedes ni con las vacas ni con los becerros. No eres el que nace aquí como pastor, como más grande de fuerza. Oh, sí, cómo no. Y añaden, sus hermanos le tenían envidia. Una vez más, ¿qué nos importa a nosotros un problema familiar que tiene un porqué? Tiene un porqué. En una ocasión, siendo enviado José por su padre para que le trajera noticias, ve a traerme noticias que andan haciendo tus otros hermanos. Lo ven que viene llegando, estamos hablando de campos, son pastores, lo ven que viene a lo lejos llegando y se ponen.
en conspiración contra él para matarle, como dice el texto 37:18. Vean la magnitud del drama, porque ¿dónde vemos otro caso anterior a este donde hay intenciones de matar a un hermano preferido o a un hermano? A ver, hemos visto, no es el primer caso, ¿eh? Esaú, Caín y Abel. O sea, que hemos visto, o sea, vean la secuencia, ¿por qué vemos estos patrones? En la academia se usa esto, ¿no? Son patrones literarios judíos. El justo siendo víctima del injusto. Caín matando a Abel. ¿Qué tiene que, por qué, qué hace a mal a Abel? Nada. Esaú aborreciendo a Jacob. ¿Qué, por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? ¿Por qué? Es descrito Saúl como malvado. Jacob no. Y luego vemos acá 10. Dice, ahí viene, vamos a hacerle una buena fiesta de recepción. Mandémoslo con Dios, ¿no? Conspiraron contra él y decían, allí, fíjese la burla, allí viene el soñador, porque hasta eso somos burlones entre hermanos, ¿verdad? Oílo. Así, 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 así. Se burla, ahí viene el soñador. Oh, sí. Vamos a ver si hacemos esto, a ver si se logran sus sueños, ¿no? Ya que está bien motivadote. Así es que lo mandan a una estancia fea, en un pozo. Dice lo siguiente, Rubén, el hermano mayor, intentando salvar a José. Por eso le decía que como que se salva en alguna medida este Rubén, el primogénito, el que tuvo con Lea, Jacob. Bueno, no lo matemos, es el hermano. Vamos a ponerle aquí en un pozo. No hay agua. No, ay, lo van a ahogar. No, no había agua. Vamos a ponerlo en un pozo con la intención de salvarlo. Mañana vengo por él. Así es que encontramos. Dice, no derramemos sangre, echémosle en este pozo que hay. Pero ¿para qué poner la mano sobre él? Así lo echaron en un pozo sin agua. El texto dice que Rubén se fue a hacer algo. Sepa qué andaba haciendo. Si es que los demás hermanos se quedaron con la idea, bueno, pues no, ya nos echó a perder la fiesta Rubén. Bueno, no lo vamos a matar. Allí vienen unos comerciantes, vamos a venderlo como esclavo. No lo matamos. Así es que viene una caravana, y así es como dice el texto, 20 piezas de plata, Génesis 37:28, fue vendido. Otra vez, ¿qué nos importa el precio? Eso es relativo, pero hay un trueque. ¿Por qué? No está de más nada en el texto bíblico. Después de ello, los hermanos tomaron la túnica de José, la que su padre dice que le hizo con mucho cariño, la que su padre dice como más lo amaba para que destaque lo preferido. A los demás hijos les voy a comprar ahí de Soriana. Al más voy a ir al Paso de Abate de una de las tiendas más caritas, al más chiplote. Fue vendido, tomaron su túnica, mataron a un animalito, lo mancharon de sangre de la túnica. Es la forma maquiavélica, ¿no? Del drama. Vamos a mancharle de sangre porque nos va a preguntar el papá. Mandé a mi hijo a investigarlos. ¿Dónde está? Y le llevan una túnica manchada. A ver si es, a ver si es la que tú le hiciste a tu hijo. Qué cruel, ¿no? Qué cruel. A ver, certifica que sea la de él porque la vimos así. Sepa dónde quedó él. A lo mejor una fiera se lo tragó, pero nosotros hemos encontrado, examínala si se trata de la túnica de tu hijo o no. Y dice el texto que el padre dice, es la túnica de mi hijo.
Otra vez, ¿por qué la túnica? ¿Por qué enfatizar en la túnica? ¿Importa una ropa? Es que el texto dice no pierdas estas señales. Un hijo, no el primero, no Rubén, no Judá, un hijo. Entre los hijos, el más amado por el padre, Jacob. No le pierdas la vista, es el más amado, ¿eh? Los demás son sus hijos, los ama mucho, pero este es su hijo. Destaca la preferencia vistiéndolo diferente. Y no pierdas el odio, no pierdas el odio, no pierdas el odio, no pierdas el odio, porque hay un porqué. Algún animal feroz se lo ha tragado, se lo ha devorado. José ha sido devorado, destrozado. Imagínese, pobre papá, ¿verdad? Yo veo aquí por donde yo vivo, aquí por la calle Magnesio, por donde paso muy seguido, hay una persona que nosotros conocemos que es uno de estos luchadores sociales que han perdido uno de sus hijas. Creo que tenía 13 años, no sé. Hasta la fecha no ha, no han podido convencerlo de encontrar el cuerpo de su hija de ya tiene varios años. La último intento que hicieron es que de un huesito le hicieron el ADN y parece ser que sea, le dijeron, ese es tu hija. Y obviamente dice, no me convence, no hay ropa, no hay nada, no, no me convence. Y cada vez que él sale, sale con una lona pegada aquí, una madera aquí cruzada, con un lazo, y su hija aquí seguimos esperándola. Y yo me quedo pensando, para un padre o madre, el no saber dónde están los restos de su hijo o hija que es, pues no sé, si se asume por ahí que está sin vida, por lo menos desean consolarse y decir, lo tengo físicamente y sé dónde sepultarlo, pero no tenerlo es complejo, ¿no? Así es que imagínense la situación de Jacob. José, mientras tanto, fue llevado a Egipto. Y allá en Egipto fue vendido a un hombre llamado Potifar, un hombre importante, económicamente estable en Egipto, un funcionario importante. Se daba el lujo de tener siervos, obviamente. Y el texto dice que a pesar de las circunstancias de que José había sido vendido, dice el texto, Adonai bendijo la casa de Potifar por cuestión de José. Es decir, Dios iba con ellos. Ahora, pongámonos en dos escenarios. Egipto, Canaán. Cuando la estaba leyendo en el hebreo, dice que descendió, bajó, subir a Israel, Canaán, bajar a Egipto. Dice, bajó a Egipto. Y allí en Egipto, pongamos estos dos escenarios. Mientras que acá está el personaje principal, acá ya ha estado por muerto. Canaán ya murió. Ahí está la sangre, ya se lo tragó alguien, ya murió. Dos escenarios. Para unos muertos, para unos acá está vivo. Así es que descendió y fue llevado a Potifar, allá fue vendido, fue prosperar la casa y todo lo que tenía Potifar en el 79, versículo 5, dice que todo fue bendecido. Y nos recuerda el personaje de Jacob cuando estaba con Labán, que era bendecido Labán por todo lo que pasaba con José, con Jacob, ¿se acuerdan? Pero las cosas cambiaron. Toda parecía que iba bien, de repente usted ya sabe que la mujer de Potifar vio que era muy guapo este José, lo asedió, lo acusó y lo mandó a la cárcel. La mujer dijo, ha venido a mí para acostarse conmigo, pero yo he gritado, he hecho todo. Así es que esto generó que pobre José, que parecía que por lo menos, porque el texto empieza bien, ¿eh? Es decir, fue puesto como el administrador de la casa de Potifar. No era un simple sirviente, era un administrador. Pero de repente cambió el escenario y fue llevado a la cárcel. Entonces, por una parte, miremos los dos escenarios, para unos vivo, para unos muerto.
Mientras tanto, Faraón se enojó con su copero. El texto dice que Faraón tenía otros sirvientes, un copero, un panadero, y se enojó y los mandó a la cárcel y van a parar a la cárcel donde estaba José y que también ya José había tenido ya un poquito de reservados su posición. El carcelero le dijo, pues ayúdame, eres un responsable, no eres malvado, no eres maleandro, no, eres bueno, ayúdame. Allí pasaron estas personas a caer, el copero y el panadero, y cuando llegaron ahí dice que estaban tan angustiados y de repente tuvieron un sueño y le preguntan ahí, ¿qué hacemos con este sueño? Porque no lo entendemos, cada uno con sus matices, pero ¿qué hacemos? José oyendo, dígame qué soñaron. Yo puedo interpretar porque sirvo un Dios que puede revelar la verdad. Y así es como le comparten el sueño a cada uno de ellos y se los interpreta de tal manera que se cumple. Ambos son similares en torno a los días, 3 días. Tus sueños están relacionados a lo que va a pasar en 3 días. El panadero, 3 días. Te van a matar. Ay, qué fea noticia. Imagínense así, ¿verdad? Al segundo, al copero, 3 días. 3 días y vas a tu trabajo otra vez, no te preocupes. Yo me imagino la cara del panadero. No, pues mejor no salgo de la cárcel, ¿verdad? Pues lo siento. Se cumplió el sueño y así fue como fueron llevados. Yo les dije, en el judaísmo, por eso los textos que vemos alrededor de los comentarios es qué enseñanza aportan estas ideas. ¿Por qué un padre que ama más a uno? ¿Por qué un hijo que es odiado por sus hermanos? ¿Por qué una túnica manchada con sangre? ¿Por qué vendido por 20 monedas de plata? ¿Por qué llevado a los extranjeros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué prefiguran estas cosas? Por eso la mentalidad, yo hace rato compartía que en el judaísmo dicen, cuando vemos la época de José llegando a Egipto y vemos lo que sucede en Éxodo, que el escenario cambia, dice, así va a ser el fin del tiempo, así va a ser. Los sueños de Faraón prefiguran el fin de los tiempos. Es decir, habrá grande abundancia de intelectualidad, de conocimiento, mucho conocimiento en el mundo. 7 años de mucho progreso, 7 años de tremendo escenario diferente. ¿Por qué esto? En el libro de los Hechos encontramos una extraordinaria interpretación de la historia antes descrita de José en boca de un hombre llamado Esteban, al que por cierto lo mataron a pedradas. Y dice de manera muy hermosa cuando fue detenido por el Sanedrín y por los judíos para llevarlo preso por andar enseñando sobre el Mesías Yeshua, lo llevan ante el Sanedrín y él desarrolla una hermosa explicación desde Abraham. Nuestros padres emigró de Ur de los Caldeos, tuvo Isaac esto, era maravilloso. Ese texto es hermoso. Pero cuando llega al personaje de José, dice lo siguiente: los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. O sea, vean que no se le olvidó a él. Obviamente lo enseñaban en las sinagogas. Dice, no nos enseñaron que desde Abel el justo fue víctima del malvado. No nos enseñaron que Jacob el justo fue víctima de Saúl el malvado. No nos enseñaron ahora que estos 10 hermanos aborrecieron al justo José. Vean cómo lo usa. Algo prefiguraban. ¿No dice también que Dios lo libró de sus tribulaciones? Y luego cita. Y no solamente eso, le dio gracia y sabiduría en presencia de Faraón. Cuando él reveló los sueños de Faraón, yo me quedé con que el copero y el panadero fueron a la cárcel, ambos tuvieron un sueño, se lo revela José y se le olvidó al copero
cuando el copero estaba ya sirviéndole al rey, pasaron los años y allá el rey tuvo un sueño que lo dejaron inquieto. ¿Qué es este sueño? ¿Cómo que vacas gordas se lo tragan, vacas flacas y luego se mueren o son flaquitas sin haberles importado comerse a unas buenas y robustas vacas? ¿Qué es esto? El copero le dice, yo conozco a alguien que te puede auxiliar. Y allá mandan a bañar y a preparar y a sacar a José de la cárcel para revelar los sueños. Y usted ya sabe la historia, que la vamos a ver más adelante, que le dice el faraón, no, pues si tú me estás diciendo que viene una gran abundancia y luego 7 años de grande hambre, y tú me estás diciendo que ponga a un buen administrador, pues qué mejor que tú. Nadie entiende este sueño. Le he preguntado a esta bola de inútiles, nadie sabe, qué mejor que tú. Y así es como usted sabe que dice que le dio gracia y la sabiduría en la presencia de Faraón y José ocupó uno de los lugares que hoy podría ser llamado como un virrey Faraón. Lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Pero mire cómo venía, ¿viste cómo venía? Porque parece que lo perdemos. Lo puso de gobernador en la casa de Potifar primero. Una casa. Fue a la cárcel y allí también servía como gobernador. Es decir, administraba, le ayudaba a los meros meros. Sale de ahí y ¡boom! A todo el imperio de los egipcios. Cuando la hambruna llegó a Canaán, y desde luego llegó a Egipto, según lo que hemos aprendido en la historia sobre lo que le sucedió a José, ya había almacenado bastante, pero bastante. Y había logrado que los que sembraban dieran una quinta parte y no hizo mucha, pero mucho almacenaje. A tal grado, ¿verdad? Que el hambre no le afectó a él, a Faraón, ni a los suyos. Pero el hambre se extendió hasta Canaán a tal grado que el texto dice que Jacob tuvo que mandar a sus hijos, vayan a Egipto, allá dicen que hay mucha comida. También ya sabes esa historia. Lo envió a nuestros padres. Estaban diciendo, acuérdense, nuestros padres enviaron por primera vez y por segunda vez a los hermanos de José para pedirle de comer. Y es así que José se dio, dice, con el tiempo se dio a conocer, se reveló, soy José. Pero usted sabe que estaba oculto y estaba totalmente, no se revelaba. Ya, eso lo veremos en su tiempo. Pero llegó un momento en que dice, oye, saquen a todos estos egipcios de aquí, déjenme con mis hermanos, saquen, váyanse, porque usaba hasta a un traductor, acuérdense. Sáquense todos ahora, déjenme mis hermanos y nomás nosotros, la familia. Pero yo no sabía ni qué idea, no, nada. Hasta que dice, yo soy tu hermano José. Imagínense hablarles en el idioma de ellos, pero ¿cómo? Ellos miraban a un egipcio, ¿eh? Como un señorón. ¿Cómo? ¿Cómo llegó hasta acá? No olvidemos que Esteban había sido llevado ante el Sanedrín en Hechos por el simple hecho de hablar del Mesías Yeshua. Ellos no querían que hablara de el Mesías o de Jesús. Vamos a poner nuestros términos momentáneamente. Deja de estar hablando de Jesús o de Yeshua. Cuando le están narrando todas estas historias y se enfocan desde luego en José, le llega a decir, este patrón que hemos leído desde Abel, desde Isaac, desde Jacob, desde José, desde Moisés, ¿a qué líder, a qué personaje, a qué profeta, a qué enviado de Dios no lo han odiado nuestro pueblo? Eso es porque está enfocándose en esto. Es natural que a los profetas, a los personajes importantes, el mismo pueblo lo odiara. Por eso en los comentarios rabínicos se dice que cuando el profeta va y busca, Samuel, va y busca a un rey para Israel, el texto bíblico no dice lo que yo voy a decir, lo dicen los comentarios rabínicos.
que cuando entró a la casa del papá de David, muéstrame a tus hijos porque dice Dios que aquí va a salir un rey. Y le sacó a los mayores, y son estos. No es el que Dios me dice. ¿Hay otro? Ay, sí, andan de las chivas, allá andan afuera. A ver, traigan esa. Pero no, bueno. O sea, es descrito igualito que estos personajes. Que el que menos querían, dijo Dios, es ese. Es ese. Así es que José, el que menos querían los hermanos, mientras que al padre, es ese. Tú no querrás, pero el papá lo quiere y ¿qué te importa? Es una familia aparte, nosotros que nos metemos ahí, ¿verdad? Pero así fue lo que pasó. Luego entonces les dice, después de todo lo que les he venido platicando, ustedes son duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres. Lo que hemos visto en nuestros 10 padres odiando a nuestro padre José, igualito. Igualito. ¿A cuál de los profetas no persiguió nuestros padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo? ¿Por qué ese título? Él está usando un término judío que viene en los textos cunrámicos de que vendría el justo como José. En los textos cunrámicos se le conoce y talmúdicos se le conoce al justo José. Que no tenían necesidad de haber pasado todo esto, pero el justo batallando con estos cuates, ¿no? Pero son figuras, tienen un porqué. Y cita, de antemano anunciaron la venida del justo y ahora habéis venido a ser ustedes traidores y asesinos. Este término está pensando en los 10 hermanos. Así como traicionamos los 10 hermanos a José, así hicimos con el Mesías. Por eso el texto, cuando leemos nuestra Biblia, es interesante cómo no deja de enfatizar este patrón del Mesías Jesús o Yeshua. Nació dentro de un pueblo judío. Pero cuando nosotros vemos los textos bíblicos, dice en el Evangelio de Juan 1:1, a los suyos vino y los suyos nos lo recibieron. Pero no todos, hablemos de todos. Y más adelante, nosotros vemos también, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 3:17, que dice, cuando se manifiesta el Señor y él está con el Mesías, dice, este es mi Hijo amado. Los judíos siempre nos hemos creído hijos de Dios, ¿eh? Pero que decir, este es mi Hijo amado, ahí ya no nos gusta. ¿Y que este es diferente o qué? ¿Yo soy negrito o qué? ¿Soy hijo de polio o qué? O sea que este patrón, estos patrones, los profetas no lo perdieron. Por eso nosotros vemos que Esteban aprovecha los textos del Tanaj. Aprovecha. No nos enseñaron que vendría un justo, así como José. Y que por cierto, cuando él viniera, dice en el Salmo 105, versículo número 17, Salmo 105, versículo 17, dice, ya había enviado delante de ellos a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo por envidia. Pues, él fue enviado primero. Ahora, cuando nosotros decimos que fue enviado, ¿para qué? ¿Para destruir a los judíos? ¿O usó las circunstancias motivadas por Dios, causadas de que es necesario que éste se salga, porque Dios está visualizando el futuro? Va a pasar esto y necesito hacer esto. Mandar a uno para allá. Administre todo, tenga comida y luego después salvo a esta familia. ¿Será eso? Salvarlos, protegerlos.
Dice, le afligieron con, estoy leyendo el Salmo 105, le afligieron con grilletes sus pies y a su cuello pusieron cadena de hierro hasta que se cumplió la palabra y el dicho del Eterno lo probó. Dice, los textos, era un plan, era una figura, hay que cuidarlo, hay que llevarlo. En el libro de Zacarías, en el capítulo número 11 dice en el versículo número 12, y pesaron sobre mí un salario 30 piezas de plata, guárdalas porque así me acaban de pesar a mí. Curiosamente está hablando en primera persona Dios. Curiosamente, en el capítulo número 12 versículo 10 de Zacarías, también dice esto, primera persona Dios. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cuándo? ¿Cómo? Es por eso que lo que vemos en los textos, cuando vemos la historia de Esteban redactando, no era necesario que todo esto pasara. No dice que se repartirán el manto del Mesías. No dijo esto. O sea, todos ellos iban diciendo, ustedes me enseñaron esto en la sinagoga, lo acabamos de ver, ¿por qué ahora no me quieren creer? Él cumple todo eso. Y lo que le hicimos solamente es un plan de Dios para salvarlos a nosotros también. Es entonces nosotros que encontramos este término del Mesías. Juan capítulo 14, versículo número 2 y 3. ¿Por qué el Mesías tenía ese tono de expresiones? Que en el cristianismo, vuelvo a decir, pareciera que el Mesías vino y fundó una iglesia ajeno al judío, desechando a los judíos, cuando no se dan cuenta que eso no es posible, tiene que ser como José. En el capítulo 14, 2 y 3 dice, voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Qué fue lo que hizo José? Preparar un lugar. Llegó el momento y le dice, ustedes se van a quedar en esta región exclusiva para ustedes, Gosén. No les va a faltar nada. Yo les voy a dar alimento. Y agrega, para que donde yo estoy, vosotros estéis. ¿Dónde se quedaron? ¿En Canaán o en Egipto? ¿Dónde estaba José? Pues estaba en Egipto, obviamente. Pero los voy a traer a mí. Yo dije, y termino, que había dos escenarios. Por un lado acá, 10 hermanos, para mí murió. Acá en Egipto, no, este es el Señor. Este es el Señor. Es el que gobierna prácticamente porque administró todo Egipto y todos sus reinos y ha tenido buen dominio y está sirviendo para dar alimento, pan, pan. ¿Por qué las figuras del Mesías sobre pan? ¿Por qué? Por esto. Lo que estaba tratando de demostrar los escritores del Nuevo Testamento era exactamente eso. Llegó el cumplimiento y vino el justo que tanto anunciamos y se cumplió que tendría que ser victimizado. Y así como ahorita 10 en Canaán lo dan por muerto, ¿por qué no sorprende que judíos digan que es un falsante, no lo queremos, está muerto para nosotros, no queremos? ¿Por qué no sorprende? Esto es necesario que venga. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estos rebeldes necios que nos podemos comportar se nos va a quitar eso? Yo leí hace rato Mateo 24. Hasta que llegue el momento y se revele, ya no puedo ser más oculto a ustedes. Tienen que verme. Yo soy tu hermano. Y todos los demás cumplan el sueño de José, como va a ser con el Mesías. Como dicen los escritores, todos compareceremos y doblaremos nuestros pies ante el tribunal del Mesías. Tú eres el Señor. Cuando yo estaba leyendo el libro de Enoch, sobre todo dos Enoch,
que fue todavía mucho más tiempo después de los escritos del Nuevo Testamento, y que les he dicho porque los académicos dicen que tiene matices cristianos, llegan a decir que Enoc fue llevado al cielo y fue puesto, no a su derecha, pero fue a su izquierda, primero enfrente, y se le cambió de unas ropas celestiales de sol, describe como ropas de rayos de sol, vestimenta luminoso, y fue puesto acá para dominio de todo el mundo. Y todo el mundo, hasta los ángeles, acá. Dice, no, pues esa figura es judía porque están pensando, pero eso ya lo vimos en el Mesías. En el Mesías que cuando se fue y se ocultó o fue llevado al cielo, como lo describen los evangelios, pareciera este tiempo sombrío. Allá Egipto, acá muerto en Canaán. Para nosotros murió. No sé si eso crees. Pero llegará el momento en que se tiene que revelar y decir, soy yo. Y es necesario que todos comparezcamos ante él. Porque de otra manera es el único que dice, yo soy el que doy el pan de vida. Son figuras. ¿No quieres acercarte a José? Ok, pues muévete ya si quieres. Son figuras. Y que los evangelios o los escritores del Nuevo Testamento dicen, lo vimos, lo palpamos, vimos su gloria como la única en su género. Era increíble el personaje a quien nos tocó experimentar y vivir porque lo vimos. Ahora sí, termino. Yo dije hace rato de conociendo lo que estamos aportando, de qué lado nos hacemos. Sabiendo la información, ¿a quién seguimos? Si el texto dice, José amaba, era el más amado por Jacob, y nuestros textos dicen que Dios amaba al Mesías Yeshua, ya sería una imprudencia mía decirle, uy, me estoy poniendo del lado de los 10, al que dice el texto, traicionaron y por envidia lo enviaron. ¿Qué nos pasó lo mismo con los saduceos y los fariseos? Muchos, no todos, pero fueron y conspiraron cuando se odiaban, conspiraron, vamos a matar a este, no lo aguantamos, porque siempre les decía las verdades y se cumplió el mismo patrón, sin darse cuenta que estaban mandando por delante el Mesías para darnos vida. Y después nosotros reconocer, no entendimos, pero ahora sí, tú eres nuestro Señor. Inclina tu rostro. Padre eterno. Gracias por ver este video. Te espero en nuestra próxima ocasión. Si te fue de tu agrado, dale like, comparte este video y no olvides suscríbete. Hasta la próxima. Shalom.